Listo, chicas, ahí estamos grabando entonces. Como les decía, vamos a ver esta segunda parte de la presentación que tiene que ver con los tipos de administración endovenosa. Ya esta presentación fue realizada por la profesora de Reñaca, ¿cierto? Enfermera matrona, la profesora María Antonieta Silva, y yo la he ido actualizando conforme pasan los años. Entonces, los resultados de aprendizaje, que ustedes saben, es lo que nos ayuda y nos aporta el programa y el desarrollo de las competencias requeridas. Y vamos a partir mencionando, ¿cierto?, que la administración de medicamentos, o cómo se realiza la administración de medicamentos y soluciones por vía intravenosa. Como menciona acá la diapositiva, esto significa que es la introducción de una solución de medicamentos, ojo que también pueden ser sangre o derivados que van directamente al torrente sanguíneo y van a través de un catéter intravenoso, que son estas bránulas que vamos a conocer, ya que yo puedo administrar cualquiera de estas cosas, soluciones, medicamentos, sangre, etc. Ya. Una consideración importante para ustedes es que nosotros podemos instalar vía venosa de dos maneras, a través de una vía periférica o de una vía central. Las vías centrales, ¿cierto?, utilizan venas centrales a través, de catéteres centrales. Esta introducción se realiza principalmente por médico en pacientes UCI. Nosotros, como matronas, ¿cierto?, y matrones, no tenemos que realizar solamente, a no ser que trabajemos en una UCI neonatal, el manejo de estos catéteres centrales, ¿ya? No es lo común. No así las vías venosas periféricas, que ustedes en el 90% de los casos van a ser quienes pongan estas vías venosas periféricas en sus pacientes en preparto, en la neonatología, en la maternidad, en la urgencia. Y para esto se utilizan las venas periféricas a través de las bránulas que estábamos mencionando. Entonces, ¿cómo se clasifica la canalización de vías venosas a permanencia? La periférica, que ya dijimos, a través de la bránula, y la central, que es a través, ¿cierto?, de catéter percutáneo, que dura 10 días, de catéter tunelizado, que son hasta 3 meses, ¿cierto?, pensando en un paciente de riesgo, y también hay catéter de inserción subcutánea que pueden durar hasta 5 años en tratamientos largos, ¿cierto?, pacientes que van a estar muchos años con este requerimiento. Acá tenemos una imagen de las vías venosas. Ya acá aparece esta imagen, me interesa que la puedan ver, porque aparece, ¿cierto?, dónde está la cámara trasera, que tiene una funda protectora, ¿ya? Hay una lengüeta que es de apoyo, la que uno maneja para poder poner la vía venosa, hay una conexión, ¿cierto?, el catéter y un fijador, ¿ya? Que eso es importante. Entonces, acá en la siguiente imagen aparece lo mismo, pero ahí se nota que está el fijador por dentro y el catéter queda por fuera. Si ustedes se le han puesto alguna vez una vía o conocen las bránulas, saben que este catéter que va por fuera es flexible, que es lo que queda dentro de la vena del paciente, y el fijador, que es como una aguja que es bastante grande, ¿cierto?, es lo que después se retira y se elimina. Mencionarles también que poner una vía venosa es mucho más doloroso que tomar una muestra de sangre con una aguja 21G, ¿ya? Porque obviamente esto, entre el fijador y el catéter, hace que sea mucho más grueso, porque tiene que pasar una solución por el medio, ¿ok? Aquí hay una imagen con los principales números de vía venosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que las agujas iban en números impares y las bránulas iban en números pares? Bueno, esto es lo que nosotros más utilizamos. La vía venosa de elección para nosotros como matronas en el paciente adulto, nuestras pacientes que van a tener su parto, es la vía 18, que es esta, que es la verde. Eso es lo más común. Y luego tenemos la vía 20, que la utilizamos, por ejemplo, en funciones muy dificultosas. Si nosotros tenemos que ponerle un suero a una paciente que viene con una hiperemesis en la urgencia, por ejemplo, utilizamos la vía 20, que es la vía rosada, porque es mucho más delgada. ¿Cuál es la dificultad? Que si nuestra paciente de la urgencia que tiene esa vía 20 se nos complica y llega a pabellón, esta vía 20 no sirve para ingresar a pabellón. Sirve solo la 18 porque el lumen de la 20 es muy pequeño, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Y las vías que utilizamos generalmente en nuestros pacientes neonatales es la vía 24, que puede ser esta amarilla, la vía celeste, que es la 22, es para pacientes pediátricos, y en algunos lugares para pacientes prematuros extremos pudiésemos utilizar la vía 26G, para que sepan también. Es decir, probablemente en el Hospital de los Andes sí encontraríamos una vía 24 y en el San Camilo probablemente una vía 26.
Entonces acá, generalmente ahora la nueva como forma en que vienen las vías venosas es esta, en cápsula. También puede venir como con papel igual que una jeringa y una aguja, pero para que ustedes las puedan reconocer a simple vista. Entonces aquí hay todos los tipos y formatos. El primero, el formato rosado, es el más antiguo, como venían las vías venosas. Generalmente se utiliza, ¿cierto? Donde está este catéter verde, para también los catéteres de peridural. Entonces tienden a ser más gruesos, casi no vienen en este formato. Y como les decía, los principales formatos son en este formato plástico, pero obviamente ustedes saben que va a depender del lugar donde ustedes estén trabajando. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen de cómo se hizo la punción, ¿cierto? Qué catéter se utilizó y cómo se hace la fijación, que lo vamos a ver también en detalle para que ustedes lo sepan. Acá les muestro algunas imágenes de catéter centrales, pero en realidad es solamente para que ustedes lo sepan como conocimiento general. El catéter central generalmente queda a uno de los costados, ¿cierto? Sobre el pecho, ya pensando en una mujer, sobre el pecho, o puede quedar hacia algún brazo, pero son largos, porque como son centrales, van directo casi al corazón o a las venas cercanas al corazón, ¿ya? Para que ustedes los conozcan y obviamente este tiene un manejo mucho más específico. Cuando uno es matrona UCI o enfermera UCI, tiene que tener algunos cursos especiales. Ya no es como que yo salgo directamente de la universidad y podría manejar esto porque es un manejo avanzado. Aquí están mostrando, ¿cierto?, cómo están administrando un catéter, ¿cierto?, central, pero que lo insertan de forma periférica. Si ustedes ven, están ingresando por una vena del antebrazo para llegar al corazón de este paciente. ¿Ya? Y aquí arriba también aparece, no sé si la alcanzan a ver bien, la imagen también de cómo se puede realizar y hasta dónde llega el catéter. ¿Ok? Oh, sonó. Ahí. Y eso también. Aquí lo mismo, un catéter de inyección periférica. Y acá también. ¿Se acuerdan que les decía? Este es un catéter periférico, que es la vía venosa normal, y este es un catéter central tunelizado, que son los catéteres centrales que recién vimos. Acá aparecen los catéteres de inserción subcutánea, que pueden ser para pacientes que tengan a lo mejor algún tipo de cáncer, para algunos problemas cardíacos o distintas enfermedades, pero en un formato mucho más avanzado. Este catéter se pone en pabellón, porque es percutáneo también. Ahí tenemos a este pacientito pequeño, acá tenemos otra paciente también. Queda muy parecido el catéter de inserción percutánea a lo que sería un marcapasos, chicas. Ya, si ustedes, ojo en esto también, porque nosotras trabajamos con pacientes de cáncer de mama, y nuestras pacientes de cáncer de mama pudiesen tener estos catéteres. Por lo tanto, tengo que tener mucho ojo dónde voy a tomar la presión, dónde voy a poner una vía venosa en estas pacientes, ¿ok? Entonces, uy, chicas, va a sonar todo el rato esta cosa. Ya. Profe, disculpe, el anterior, ¿después de cuánto tiempo se retira? Depende de cuál catéter sea, Camila. Camila me habló, Ya. ¿cierto? Sí, Sí, depende de qué catéter. ¿O está hablando de este percutáneo? No, de este, el percutáneo. Depende, en general dura varios meses, incluso pudiese estar años, pero tiene un tiempo máximo de recambio, ¿cierto? Pero va a depender de la patología o por qué le pusieron el catéter al paciente. Pero no es a corto plazo. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay algunas formas de administración intravenosa. Tenemos dos que nosotros ya revisamos algo la clase pasada. Primero tenemos la vía directa o en bolo. Yo les dije, eso significa el medicamento más una cantidad de SC, que puede ser de agua destilado o suero fisiológico, pero se llama directo o en bolo porque es en poca cantidad de SC que se administra. Y la otra forma es por goteo de perfusión. Este goteo puede ser continuo o intermitente, ¿ya? Y lo podemos realizar a través de un equipo de macrogoteo, ¿cierto? O un equipo de microgoteo simple, por ejemplo, que lo vamos a ver también más adelante. Y ahí, como dice, el microgoteo puede ser simple, con bureta o jeringuilla, que vamos a ver la diferencia porque uno es para paciente adulto y otro es para paciente neonatal. Y finalmente también puede ser a través de una bomba infusora. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las vías de administración es directa o en bolo y por goteo. Y a su vez, la forma de goteo o perfusión puede ser continua o intermitente y a la vez se puede utilizar esta bomba de infusión. Por eso está con asterisco, porque es como una forma especial de administración de endovenoso. Y bueno, está la bomba de infusión continua para adultos y la bomba infusora por jeringa, que también es para paciente pediátrico o neonatal. ¿Ya?
Ahí tenemos una administración directa en bolo, ¿cierto? Aquí probablemente este paciente es un paciente pediátrico, ¿cierto? Y en 2 pacientes adultos. Si ustedes ven, está el catéter, ¿ya? Y uno conecta directamente la jeringa y administra el medicamento que está diluido en suero fisiológico. También podemos hacer una administración endovenosa en bolo, pero por un scalp. Por ejemplo, un paciente también de la urgencia principalmente que no va a quedar hospitalizado y que requiere alguna administración de medicamentos, uno lo puede hacer directo con jeringa o aguja, pero tiende a ser más difícil. Y en las funciones donde el paciente tiene mala vena, ¿cierto? Utilizamos también el scalp, porque va a ser mucho más fácil y me va a permitir mucho mejor manejo, ¿cierto? Al empezar a administrar el medicamento. Acuérdense, como yo les dije, yo punciono, veo que refluye sangre en el scalp, en este caso, desligo, vuelvo a aspirar, vuelve a refluir sangre y empiezo a administrar, ¿ya? Entonces, también tenemos sistemas de infusión endovenosa, que en esta parte es súper importante porque es un repaso para cuando empecemos a ver cálculo de dosis. Tiene que ver con el microgoteo y el macrogoteo. El macrogoteo hay que saberse como una fórmula matemática, ¿cierto? En macrogoteo, que también vamos a ver cómo es el matraz de macrogoteo, un ml equivale a 20 gotas. 20 gotas son 60 microgotas, 10 gotas son 30 microgotas, 5 gotas son 15 microgotas y una gota son 3 microgotas. Y el sistema de microgoteo, también generalmente usado en pacientes neonatales para nosotros en la ginecobstetricia, en donde un ml equivale a 60 microgotas. Porque obviamente hay veces donde el médico nos va a dejar una cantidad de infusión por hora o una cantidad de gotas por hora, por lo tanto tengo que tener súper claro esto y no se les puede olvidar. Y es obviamente universal, ya no va a cambiar en las distintas instituciones. Vamos a revisar también las partes de una bajada de suero, ¿cierto? Ya vimos la bránula, que nosotros la ponemos directo a la vena de nuestro paciente. Después de sacar el fijador de la bránula, nosotros vamos a tener que poner una bajada de suero, que es la que se va a conectar al matraz de suero para poderle iniciar la infusión. Acá hay una imagen donde aparece que hay una cámara de fluido, ¿cierto? Hay un clamp con el que yo regulo. Hay un puerto de inyección, que es, por ejemplo, si un paciente está con suero y además tiene otro medicamento, yo lo voy a inyectar acá hay una goma, y obviamente la parte del conector. Entonces aquí dice rueda reguladora de flujo, la cámara de goteo, esta es el punzón que se conecta y se introduce al suero. Esa parte es súper importante que ustedes la manejen con principios obviamente estériles. Ustedes no pueden contaminar ni la parte donde se va a conectar en el suero, ni el punzón tampoco. Y tenemos la parte distal, que es la que se conecta a la vía venosa. Ya, acá tenemos un equipo de macrogoteo, ¿cierto? Que es el que utilizamos en paciente adulto. Esto sería lo que ustedes podrían encontrar en sus distintas versiones en las distintas unidades, ¿ya? Y acá va a estar la diferencia del equipo de microgoteo con el de macrogoteo. Por fuera, ambos equipos son iguales. ¿Ustedes en qué se tienen que fijar, cierto? En la caída de la gota. Si ustedes ven, esta es una caída para una gota grande, que es de macrogoteo, y este es un equipo de microgoteo simple. Ven que si ustedes obviamente dan el suero, la gota obviamente va a ser de un tamaño bastante distinto. En eso se tienen que fijar. Y también tenemos equipos de administración de flebo que es para medicamentos fotolábiles. En teoría, en los servicios públicos, cuando nosotros ponemos un medicamento que tiene que estar resguardado de la luz por una vía venosa, esta sería la vía venosa o sea, la bajada de suero que tendríamos que utilizar, porque no altera el medicamento que va cayendo. Es muy importante. Pero obviamente ustedes en los servicios públicos no van a encontrar en todas estas bajadas de suero que son para medicamentos fotolábiles porque son mucho más caras. Entonces, probablemente ahí uno tiene que usar un poco el ingenio y ocupa las mismas bajadas normales, pero las cubre. Ya las cubre para que el medicamento no se inactive. Pero en teoría, si ustedes trabajan en una clínica o en lugares más especializados, esto es lo que van a encontrar. Ya, entonces, también dijimos que había un microgoteo con jeringuilla o bureta. Este equipo es el equipo de microgoteo con jeringuilla o bureta, está igual, ¿cierto? Formato de utilización en neonatología, los van a revisar más ampliamente el próximo año, pero es como el mismo sistema, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que como la cantidad de cc de suero que ustedes van a utilizar en la neo es menor,
y van a tener un matraz grande y probablemente la dilución de este medicamento o de lo que requieran va a ser más pequeña, es que tienen como esta subcámara de división, no directa desde solamente el matraz de suero, ¿ya? Para que ustedes igual lo sepan. Lo mismo, el conector que va a la vía, la llave de regulación, el equipo, etc. Y acá obviamente les nombran también las partes para que ustedes las puedan revisar, y les marco aquí también que es un equipo de microgoteo por la forma de caída del agua, ¿ya? Por arriba los equipos de microgoteo con bureta tienen también, esa tapita se abre para que entre aire si es que uno quiere hacer el goteo un poco más rápido, ¿ya? Y también tienen una goma, que es esta parte de acá, donde puedo pinchar y administrar medicamentos. Ojo, que en ambos casos, cuando yo voy a pinchar las gomas que trae el equipo, como van a estar ya en contacto con el ambiente y pueden estar contaminadas, se limpian siempre con alcohol, al 70%, ya antes de pinchar esa goma y administrar el medicamento. ¿Con qué se cubre? Me pregunta la Camila, la bajada de equipo fotolábil. ¿A eso me imagino que Sí, se profe. refiere? Sí, en Sí. general lo hacemos bien artesanal con bolsas de otros medicamentos. En algunos casos ponemos, ¿cómo se llama? Hay unas bolsas que vienen en unos equipos específicos que llegan al Omnicell, que también es para proteger como de la luz, y como que esas bolsas se utilizan, ¿ya? Hay que tratar de utilizar algo que sea oscuro, una bolsa negra, ese tipo de cosas. ¿Qué más? Bueno, el control del goteo y la velocidad del paso de la infusión o solución se da a través de 3 mecanismos, ¿cierto? Puede ser manual, que yo cuento las gotas y veo a qué velocidad lo voy a dejar, por dial flow, que es como una bomba de infusión, pero básica, ya no me da tanta seguridad que se esté pasando específicamente, pero sí me da como la posibilidad de hacer un conteo, y obviamente la más segura, que es por bomba de infusión continua. Esas son las 3 formas en que yo puedo poner un goteo. Entonces, el control manual, como yo ya les dije, se hace a través de esta llave principalmente. Con esta ruedita yo controlo el flujo, ¿cierto? Si está abierta completa, pasa completamente la cantidad de medicamento de suero. Si yo la voy cerrando, va haciéndose más lenta la caída de la gota. Hay otros lugares que tienen este sistema de cierre, pero en realidad no es tan bueno porque no es regulable. Por eso estos equipos ya casi no se utilizan y se ocupan con sistema de la rueda. ¿Ya? Y aquí una persona, ¿cierto? Probablemente una tecnóloga por el color de la ropa, está haciendo un control manual. Cuando nosotros teníamos el taller, obviamente en CIMU, yo les hacía conectar un matraz de suero y una de las compañeras hacía un control manual. ¿Qué significa esto? Es contar, ¿cierto?, cuántas gotas van cayendo en un minuto, y yo hago el cálculo de cuántas gotas aproximadamente, ¿cierto?, al ojo, es lo que me había pedido el médico que tenía que estar pasando por minuto. Es contar simplemente cuántas gotas van cayendo en el minuto y regular hasta lo que me pidió, hasta la indicación médica. ¿Ya? Acá tenemos el dial flow o dosiflow, que es lo mismo, que es como un sistema, los primeros sistemas que hubieron como de bomba de infusión continua. ¿Por qué? Porque me dice, ¿cierto?, el sistema a través de esta ruedita que yo giro, este engranaje, a cuántos ml hora lo quiero pasar. Aquí no está en gotas, sino que en ml hora. Estas dial flow nosotros las ocupamos mucho en los trabajos de parto, ya cuando ponemos la oxitocina, porque si tenemos el preparto lleno y no tenemos más bombas de infusión, ocupamos los dial flow para hacer este control de los ml hora, que es mucho más seguro que hacerlo simplemente al ojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que el paciente se movió, se dobló, y a lo mejor la cantidad de medicamento pasaba más lento, y después se estiró el paciente, por ejemplo, y empezó a pasar más rápido. ¿Ok? Y esto no ocurre con el dial flow. Y finalmente tenemos las bombas de infusión continua. Estas bombas, ustedes cuando lleguen a un lugar de trabajo tienen que revisar inmediatamente cómo funcionan. Todas las bombas hacen lo mismo, ¿cierto? La forma de poner la bajada de suero es por acá, chicas, porque la bajada queda presionada para que la bomba pueda regular, ¿ya? De partida eso. Y el tema de cómo se pone o cómo se conecta, eso es lo distinto. O sea, cómo yo manejo la máquina es lo distinto. Obviamente tengo que dejarla conectada y abierta la llave cuando ya he cerrado el circuito acá en esta parte, porque el medicamento no va a pasar hasta que yo programe la máquina. Cuando yo la programo a los ml hora, le pongo start, dejo la llave abierta, ahí va a estar funcionando.
¿ya? Pero como les digo, hay formatos, esta bomba es bastante antigua y hay algunas bombas que son mucho más nuevas y ustedes van a tener que ver cómo funciona dependiendo del lugar donde estén trabajando, pero revisarlo, chicas, porque si ustedes llegan y en algún momento le indican a un paciente una bomba de infusión y no saben cómo manejarla, va a ser un problema. Y aparte, como les digo, la programación es distinta en todas las bombas. ¿Ya? Y esta es una bomba de infusión con jeringa que también se utiliza, una jeringa que puede ser de 20 o de 50 dependiendo de la bomba, y también es para uso neonatal, ¿ya? Porque obviamente la cantidad de volumen es mucho más pequeña. Bueno, ¿en qué caso nosotros vamos a hacer una punción para instalar una vía venosa periférica? Hay ciertas indicaciones, pueden haber algunas otras, pero las principales son porque tengo que administrar fluidos endovenosos. En el caso que se requiera suplementación nutricional, también voy a utilizar una vía venosa. Si tengo que administrar terapia medicamentosa, si tengo a un paciente que ponerle medicamentos, no sé, cada 8 horas endovenoso, no lo voy a pinchar cada vez que le tengo que poner el medicamento, sino que lo dejo con una vía venosa. Y también cuando tengo que transfundir productos sanguíneos. Acá hay un dato importante. Por ejemplo, nos ha pasado que en pabellón, una paciente en un trabajo de parto, ¿cierto? Empieza con una hemorragia postparto y se choquea. En ese caso, nuestra paciente a pabellón siempre va a ingresar con una vía 21G, que era no, con una vía verde, ¿cierto? Que no es 21, es 18G, y esa vía venosa, si a la paciente le tienen que transfundir productos sanguíneos, se pone otra vía aparte. No se utiliza la misma vía que están poniendo el suero, ¿ya? Caso contrario, como la paciente está choqueada, va a ser difícil poderle poner una vía venosa porque obviamente la paciente está en vasoconstricción. En esos casos, ¿cierto? Si mi paciente tiene que transfundir productos sanguíneos, yo no le pongo el suero junto con el producto sanguíneo. Si no le puedo poner otra vía para que se ponga el producto sanguíneo porque la paciente está en un shock, obviamente de riesgo de muerte, lo que hago es desconectar la bajada de suero del suero fisiológico o Ringer que estoy administrando y conecto la bajada de la transfusión. Esa sería la opción si es que no puedo poner una segunda vía. ¿Ya? Pero ojo en esto, o sea, que no les vaya a pasar. Las vías venosas que están con un suero no pueden ser las mismas en donde se administra el producto sanguíneo a transfundir, porque tiene que ver con la hemodilución, ¿cierto? Y la hemólisis que se provoca, ¿ok? Ya. Hay algunos objetivos generales que se tienen que cumplir para la administración intravenosa. Primero que para administrar un fármaco, sangre o soluciones con fines diagnósticos o terapéuticos, tienen que respetar los 10 correctos que recordamos y que revisamos ayer, ¿ya? El otro punto importante es que siempre tengo que educar al paciente y a la familia sobre las características del tratamiento y los efectos esperados o colaterales. Acuérdense que poner una vía va a provocar dolor, y obviamente también tengo que explicarle qué es lo que le va a pasar con el medicamento, qué puede sentir y cuáles son algunos efectos que son esperados, que es lo normal, y cuáles podrían ser efectos colaterales de esta administración. También tenemos que observar, comunicar y registrar los efectos deseados y adversos que se presenten cuando yo administro un medicamento. Si al paciente le dejó doler la cabeza, que era el motivo por el cual le estaban administrando el medicamento, o bajó la fiebre, o el paciente no se siente bien, etc. Obviamente, acuérdense que tengo que seguir los principios de asepsia y antisepsia, evitar infección local y sistémica. Acuérdense que las vías venosas se siguen por IAS, ¿ya? Por lo tanto, si hay una infección, porque no se cumplió el protocolo, me van a me pueden hacer, ¿cierto?, un seguimiento a mí como profesional de qué es lo que pasó. Y también tengo que disminuir el temor y la ansiedad del paciente y la familia, ¿cierto? Estamos claros y todos sabemos que los tratamientos endovenosos se asocian a problemas más graves de salud en general. Bueno, ¿dónde vamos a poner, cierto, esta vía venosa a este paciente que tenemos una indicación de sueroterapia o de administración de medicamentos? Siempre hay una regla que indica que vamos de distal a proximal. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un paciente que yo le voy a poner una vía venosa solo mientras está en la urgencia porque viene, como yo les decía, por una hiperemesis, por un dolor de cabeza, ¿cierto?, una cefalea, o cosas simples que mi paciente supuestamente no va a quedar hospitalizado,
acuérdense que voy utilizando de distal a proximal, es decir, parto por extremidades, puede ser mano, ¿cierto? Pueden ser venas de acá del pliegue de la mano, que en general no son tan buenas, hay que tratar de utilizar el tercio, ¿cierto?, de la mano para que cuando doble la mano no se doble la vía, se ocluya. Y de ahí voy subiendo, ¿ya? En el antebrazo son las mejores vías venosas que yo puedo poner, pero son las más difíciles, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener harta habilidad para poderlas poner en el antebrazo. Si mi paciente va a entrar a pabellón, sí o sí tengo que poner la vía en el antebrazo, porque otra forma de poner una vía muy fácil es en el pliegue del brazo, porque obviamente las venas se van a palpar mucho más fácil que en otros lugares, pero ¿qué pasa? Si mi paciente mueve el brazo, se va a ocluir la vía. Entonces eso también es importante, pero siempre voy de distal, ¿cierto?, a proximal, o sea, voy corriéndome desde la mano, el antebrazo, el pliegue. ¿Qué pasa? Nunca, yo por lo menos nunca había visto que una paciente le suspendieran una cirugía porque no le pudieron poner una vía venosa. Entonces, obviamente aquí siguieron la regla de distal a proximal, la funcionó la enfermera en este caso, porque era de pabellón central, era una paciente quirúrgica de otro estilo, no ginecológica, la funcionó las 3 veces, intentó otra colega, intentó la anestesista y no la pudieron funcionar. Entonces suspendieron la intervención porque obviamente no era de urgencia. Volvieron a citar a esta paciente, pasó lo mismo. Entonces aquí, como la regla va de distal a proximal, ¿cierto? Yo podría poner una vía venosa en un pie, por ejemplo. Parto siempre por extremidades superiores, pero después si no encuentro me voy a las extremidades inferiores. Es común ver recién nacidos con vía venosa, ¿cierto?, en el pie, porque tiene que ser en un lugar donde yo pueda palpar esta vena que voy a administrar. Y lo segundo es que en esta paciente que yo les contaba que no encontraron vía venosa distal, intentaron, ¿cierto?, todas las funciones posibles por anestesista, ya que ese es otro dato. Cuando ya la matrona, la enfermera, la tecnóloga médica no logra la punción, el que funciona, así como el más experto final, son o los enfermeros del SAMU, ¿cierto?, o de la urgencia de adulto, que uno también puede pedir ayuda, y luego si ellos no pueden, ya entra el anestesista, o sea, para que el anestesista ponga una vía es porque la paciente ya la trataron de pinchar por todas partes y no pudieron, y entra el anestesista. Si el anestesista ya no puede funcionar, la única opción que queda, si es una cirugía de urgencia, es poner una vía central. Es como la única opción que va a tener esta paciente porque no le pueden poner una vía venosa periférica, ¿ok? Y bueno, también hay que tener en cuenta que hay que alejarse, como dice acá, de las zonas de articulación porque son móviles y pueden ocluir el suero. Y también tener claro que tiene que estar cómodo el paciente con la vía. Si va a ser una paciente, por ejemplo, de cesárea, que es diestra y después tiene que amamantar, yo podría ponerle la vía venosa en el otro brazo. Pero acá también yo tengo que saber que hay ciertas particularidades, porque por ejemplo, en algunos lugares los pabellones están puestos de cierta forma, por lo tanto, por comodidad del pabellón, ¿cierto? Para que no cause como una dificultad o una asincronía en la intervención quirúrgica, como el pabellón está puesto siempre en una misma disposición, se ponen para un solo lado las vías venosas. Eso ustedes lo tienen que consultar y obviamente se van a dar cuenta con cómo se maneja el pabellón específicamente, y ahí ustedes tienen que preguntar si obviamente es por comodidad de la paciente o si hay alguna reglamentación o algún acuerdo específico, ¿ya? Y como dice, funcionando el brazo que no usa frecuentemente, dependiendo de con qué mano escriba. Como ya dijimos, una vena buena de elección son las venas del dorso de la mano. Esas venas son muy buenas para pacientes que a lo mejor no van a entrar a pabellón. Y también tenemos las venas del antebrazo, que yo les dije que son las mejores, tienen buen calibre, son fáciles de inmovilizar, porque obviamente el paciente no se va a mover en el antebrazo, y evitar en lo posible las zonas de articulación para productos endovenosos que son a permanencia. Por ejemplo, una paciente que está con un PIP, ¿cierto?, que va a estar hospitalizada probablemente 10 días, 14 días, tengo que evitar estas zonas porque como zona permanencia la paciente se va a mover, se va a ir a hacer su aseo y se le va a salir la vía venosa y la voy a tener que volver a funcionar. ¿Ya? ¿Cómo vamos a elegir el calibre? Yo ya les dije. El calibre general que nosotros utilizamos, ¿cierto?, es la vía venosa verde, que es la 18 para paciente adulto, ¿ya? O para pacientes que entran a pabellón.
Si mi paciente se choquea, ¿cierto? Está con un sangramiento, con una metrorragia, yo le tengo que poner otra vía que generalmente puede ser una vía 14 o una 16, que son muy gruesas, chiquillas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una paciente se choquea, como yo les decía, hace un choque hipovolémico, hace vasoconstricción. Por lo tanto, poner estas vías es sumamente difícil y en ese caso, como es una urgencia y llega todo el equipo, todas las matronas que están en los servicios, hay que dejar que funcione la que tiene más experiencia. Eso es importante. Entonces, ¿cómo veo qué calibre usar? Según lo que se va a administrar. El calibre ancho con una solución oleosa o espesa como las transfusiones. Es decir, las vías venosas para transfusiones generalmente son 14 o 16, que son las más gruesas. También si hay antibióticos muy potentes o analgésicos muy potentes. Acá un dato. El ketoprofeno, por ejemplo, que lo ponemos endovenoso, para que ustedes lo sepan, porque yo lo aprendí en práctica, en realidad no es algo que a uno le pase en farmacología. El ketoprofeno es tremendamente irritable y tremendamente doloroso administrarlo. O sea, yo jamás, o ustedes jamás, pueden administrar un ketoprofeno, que va a ser una ampolla pequeña, por ejemplo, en 10 o 20 cc de suero fisiológico, porque al paciente le va a irritar mucho la vía venosa y también le va a provocar mucho dolor. El paciente siente que le está quemando el brazo, literalmente, ¿ya? Entonces yo siempre hay algunos medicamentos, que por eso es importante estudiar también el tema de la farmacología, que son muy dolorosos, los tengo que poner en una infusión grande, en un suero de 500 cc o incluso en un suero de 1000, dependiendo de la indicación médica, ¿ya? También, obviamente, si se trata de un niño, de un anciano o de un paciente en mal estado físico, como desnutrición, siempre tengo que utilizar también el calibre adecuado al tamaño de la vena. Por mucho que mi paciente a lo mejor vaya a entrar a pabellón, si es un paciente adulto, enflaquecido, a lo mejor me voy a tener que bajar al calibre, ¿cierto? Del 18, que es el verde, al 20, que es el rosado, ¿ya? ¿Qué vamos a valorar generalmente en la administración endovenosa, cierto? Acuérdense que estamos hablando del PAM. ¿Qué valoro yo antes de ir a poner la vía venosa cuando ya el médico me dejó la indicación en ficha clínica? Primero tengo que ver el estado clínico de mi paciente para ver si me puede cooperar o no, si entiende, si le puedo explicar el procedimiento, si le tengo que explicar a la mamá, si le tengo que explicar al adulto responsable. ¿Por qué? Porque como yo les dije, cuando yo funciono con el catéter, ¿cierto? Con la bránula, es muy doloroso y los pacientes generalmente tienden a mover el brazo o el lugar donde estoy funcionando. Entonces, por eso es muy importante saber, porque si mi paciente en un recién nacido es más manejable. El paciente se va a mover, pero yo voy a poder tener mucho más manejo de este paciente. Pero en un paciente, por ejemplo, que tenga algún trastorno mental, voy a necesitar ayuda, que alguien le afirme el brazo, porque si no, lo voy a tener que funcionar varias veces o incluso me puedo pinchar tratando de funcionar, ¿ya? También tengo que ver el estado de las venas y de la piel del paciente. Ya dijimos, hay pacientes que tienen, generalmente los pacientes jóvenes o los pacientes varones, ¿cierto? Tienen mucha mejor vena que las mujeres y sobre todo que las gestantes por un tema de edema que es normal también en el embarazo. Y lo segundo es ver la piel. Cuando ustedes ya lleven muchas funciones, que hayan hecho vías venosas, que hayan tomado exámenes, se van a dar cuenta que hay unas pieles, chiquillas, que son muy gruesas y muy duras, principalmente en los pacientes adultos mayores, pero así una cosa terrible. Yo trato de funcionar con la vía venosa o con la jeringa, ¿cierto? Con aguja, y es como que la aguja no entra a la piel, así de simple, ¿ya? Y obviamente siempre identificar si hay alergias al medicamento, si ya lo dijimos, va dentro o complementando los 10 correctos también. Hay que evaluar el estado de hidratación de la piel. Si mi paciente, por ejemplo, es muy común en las pacientes gestantes en el primer trimestre con hiperemesis, que están deshidratadas, también me va a costar un poco más poner la vía venosa. Por lo tanto, tengo que tenerlo en consideración. También tengo que reconocer los tipos de fármacos que voy a administrar, cuáles son los efectos deseados, cuáles son los efectos colaterales. Si yo como matrona no sé qué efectos va a provocar el fármaco, va a ser una dificultad porque yo tengo que educar a mi paciente en el fármaco que yo voy a administrar. Y obviamente también le tengo que preguntar cuál es el conocimiento que tiene al tratamiento. Le han puesto vía venosa, le han puesto suero, le han puesto el medicamento, etc. ¿Ya? Acá está todo lo de la revisión de la vía venosa permeable, ¿cierto? Según el manual de procedimiento del Hospital de los Andes, define qué es una vía venosa periférica, qué es un catéter o bránula, cuáles son los calibres que más se utilizan. Ustedes igual lo van a revisar con más profundidad y con mayor calma en las horas de estudio autónomo, ¿ya? ¿Qué dato sí es importante?
En esta definición de este manual de procedimientos específicos, ¿cierto? Nos habla de la flebitis, que es una inflamación de una vena que fue canalizada, y hay factores de riesgo como que el tiempo de uso del catéter, ¿cierto?, sea sobre 96 horas. Más adelante yo también les pongo en la presentación, hay lugares donde a las 48 horas, independiente que la vía esté funcionando perfecto, se cambian todas las vías venosas en el servicio de los pacientes. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitar el riesgo de que tengan una IAS. ¿Ya? En otros lugares es a las 72 horas, pero ustedes ya saben que no puede ser más de 96 horas. Eso también es importante que ustedes lo sepan según su servicio clínico. Hablan de qué es la extravasación, la bacteremia, que es puros datos como complementarios a la presentación que estamos viendo. Hace una introducción de estos catéter venosos, ¿cierto? ¿Para qué se utilizan? Yo lo puedo poner, puedo utilizar el catéter venoso para poner un suero, pero el paciente además tiene exámenes. Entonces yo conecto la bránula, ¿cierto? Y la dejo abierta para tomar los exámenes, ¿cierto? Por caída libre, y después conecto la bajada de suero para poner el suero. Hay que tener claridad que igual hay cosas que se pueden ir haciendo, ¿ya? Las consideraciones generales que van a utilizar, ¿ya? Lo que ya habíamos hablado, cosas como de las venas distales, ¿cierto? Que no podemos usar, por ejemplo, en pacientes con mastectomía, ojo, porque eso sí es algo de nosotros, ¿cierto? Con disección de ganglio axilar, el sitio de punción, ¿ya? Entonces es contrario a la zona intervenida, ¿por qué? Porque la paciente que le hicieron mastectomía, le sacaron el ganglio, puede desarrollar linfedema, que el brazo va a estar inflamado, por lo tanto ese brazo no se puede poner una vía venosa. Entonces, hay varias consideraciones que entrega que son bastante interesantes y que les pido que las puedan revisar con calma, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si hay suciedad visible, porque nos va a tocar pacientes que vienen en trabajo parto y son pacientes en situación de calle, ¿cierto? Es mejor lavar la zona y después hacer piso, porque si no, el riesgo de que la paciente se infecte va a ser mucho mayor, ¿ya? Eh, bueno, acá, ¿cierto? Vamos a revisar los criterios de instalación, que ya nosotros los vimos, pero una consideración importante que para el Hospital de los Andes la vía venosa no debe permanecer más de 72 horas en el paciente adulto, ¿ya? Vamos a hablar de la siguiente etapa, porque ya vimos valoración, ¿cierto? Vamos a hablar de la etapa de planificación, de los materiales que se requieren para poner una vía venosa. Son varios materiales, ¿ya? Entre ellos, guante de procedimiento, la ligadura, el catéter venoso, de acuerdo a lo que yo voy a poner al medicamento, etcétera. Gasas o apósitos estériles, alcohol al 70%, ¿cierto? Tórulas de algodón, jeringas, suero fisiológico, la tela adhesiva. Ojo que puedo llevar llave 3 pasos, o puedo llevar un tapón o un alargador, ¿cierto? Según corresponda. Tengo que llevar inmovilizador si es para pacientes pediátricos o neonatales, pinza Kelly, contenedor de residuos cortopunzantes, basurero, una sabanilla o hule, se lo dejo con asterisco porque cuando uno está estudiando y recién va a poner sus vías venosas, como es tanto lo que uno tiene que hacer, porque uno prepara el suero, ceba la bajada, la va a dejar a la unidad del paciente, va con todo el material a poner la vía, y cuando ya funciona, y entre esto de sacar el tutor y conectar la bajada de suero, a uno en general le sale sangre por la bránula. Entonces a veces mancha la cama del paciente, y por eso cuando uno recién está partiendo siempre tiene que llevar o una sabanilla o un hule para no manchar la cama del paciente y que la TENS tenga que cambiar toda la sábana de la cama, sino que sacamos esta sabanilla nomás que se pueda haber manchado, ¿ya? La bajada de suero, ¿cierto? El suero y el Dial Flow o la VIP, yo los tengo que hacer previamente. O sea, yo fui a hablar con mi paciente, le expliqué, hice la valoración después de la indicación médica, me voy a preparar mi material en la bandeja, ¿cierto? O en el carro de procedimientos pongo todo, pero también preparo la parte de mi bajada de suero con el suero conectado al Dial Flow, dependiendo, o llevo la VIP si es que va a la unidad del paciente, pero la bajada de suero tiene que estar cebada. ¿Ya? ¿Qué significa que tiene que estar cebada? Es que yo conecté el suero y hice que cayera, ¿cierto?, al contenedor del cuentagotas, por lo menos hasta la mitad, suero, y de ahí hice que fuera pasando por la bajada de suero hasta llegar a la punta. ¿Por qué? Porque esa bajada de suero no puede tener burbujas, ¿ya? Eso es un dato importante. Entonces tiene que haber pasado suero para yo después poderla llegar y conectar a mi paciente. Lo segundo, cuando yo abro el matraz de suero, que lo vamos a ver más adelante, siempre lo tengo que desinfectar en la punta con algodón o con alcohol, o a veces se lavan los sueros, ya también se hace, para evitar los riesgos de infección. Y la parte que yo abro es la que yo tengo que evitar manipular para que no se me contamine.
Lo mismo con la bajada de suero. Cuando yo abro la bajada de suero, lo primero que afirmo es la tapa del punzón, porque el punzón tiene una tapa para que no se contamine. Entonces yo afirmo esa tapa y lo segundo que hago, cierro la llave. Luego de eso, tomo el punzón, lo conecto, ¿cierto? Le saco la tapa, con cuidado, con no contaminando el punzón, lo conecto al suero, doy vuelta al suero, ¿cierto? Empiezo a apretar el suero, lleno la mitad del contador de gotas, ¿cierto? Y de ahí abro la llave. ¿Qué nos pasaba también con sus compañeras de segundo año, de años anteriores, cuando íbamos a poner estos medicamentos, ¿cierto? Se acordaban de lavar el suelo, de no contaminar el punzón, pero se les olvidaba cerrar la llave. Entonces, al dar vuelta y llenar el cuentagotas, el suero sigue cayendo, porque está obviamente por gravedad abierto, sigue bajando, y queda toda la bajada de suero llena de burbujas. Entonces ahí tenemos dos opciones. Yo las mandaba a las chiquillas solas a sacar cada una de las burbujas, que se demoraban mucho, y si es que estoy contra el tiempo es un problema, o hay que cambiar toda la red de bajada, ¿ya? Entonces eso también es importante. Entonces, como yo les dije, yo ve mi suero, lo tengo listo, con la tapa de la punta que se va a conectar a la vía venosa, también que me preocupo que esté tapada para que no se contamine, y la dejo colgada en el portazuero de la unidad del paciente, y de ahí recién, ¿cierto? Me voy con todo mi material, que es todo lo que nosotros pusimos acá, ¿ya? También está el portazuero y el apurador de suero. Yo acá le puse unas imágenes que son unas tiritas, chicas. Estas son las tiritas que ustedes van a tener que preparar, o sea, junto con este material. Y con cebar, yo tengo que dejar estas telas, ¿cierto? Con tela adhesiva listas. En general se deja una tela que es más grande y más larga, que es con la que voy a cubrir encima la vía venosa, una tela que se hace como un pantaloncito, o sea, yo corto un trozo y lo parto hasta la mitad, ya que es el pantaloncito que me ayuda a fijar, y finalmente dejo lista la tela con esta parte blanca, que es porque es una gasa estéril, ¿ya? Entonces ahí tengo que tener mucha precaución de yo tomar la gasa, ¿cierto? Abrirla, dejarla en el empaque estéril, sacar la tela, y yo sin tocar la gasa, yo con la tela la pongo sobre la gasa para que quede como me muestra acá la imagen, y la pongo en una orilla del riñón, ¿ya? ¿Por qué? Porque como va a quedar en una orilla, no va a estar tocando la parte del riñón que pueda estar contaminada, va a estar tocando como los dos bordes del riñón. No sé si se entiende que se pega como en un borde del riñón esa tela que está con la gasa estéril para que no se contamine. ¿Ya? Entonces tienen que dejar esto listo, porque cuando ustedes ya van a poner la vía no van a tener tiempo de hacer estas cosas. ¿Ok? Ya revisamos las partes de una bránula, acá las volvemos a recordar. Un dato importante, chicas, en este tipo de bránulas, ¿cierto? Y de vías, cuando uno ya se lavó las manos, llevó el material y ya está previo a poner la vía venosa, siempre cuando abran su vía venosa, revísenla por dos cosas. Porque a veces el fijador no se despega del teflón, y eso es un problema porque voy a estar funcionando mi paciente y no voy a poder soltar el fijador. Entonces yo siempre las pruebo, ¿cierto? Levanto y bajo para que quede adecuadamente. Y lo segundo es que en la cámara trasera, ese taponcito, que tengo que tener cuidado porque es el que se va a conectar, se va a sacar y se va a conectar acá a la bajada de suero, ¿cierto? Siempre se tiende a caer, viene como suelto. Entonces ustedes van a poner la vía, que ya la han manipulado, que lo pueden hacer, pero está sin tapón y hay que volver a pinchar al paciente porque ahí el circuito cerrado, estéril, se rompió, y no sabemos si ustedes tocaron esta área o no. Entonces se puede contaminar esa vía venosa. Entonces acuérdense, ustedes siempre abran la vía, revísenla, muévanla, ¿cierto? Y aprieten el taponcito y vean que se suelta, que se saca y que se vuelve a poner, y de ahí recién se van a poner la vía venosa. ¿Ya? Dijimos que también podíamos poner extensores de vía. Lo ideal, pero esto digo, es lo ideal, es que yo todas las vías venosas que pongo, la ponga con extensor de vía con llave 3 pasos. ¿Por qué? Porque ustedes si ven, ahí está la bránula, no sé si se alcanza a ver, y ahí está la parte que se conectó la llave 3 pasos a la bránula. Entonces, ante cualquier movimiento, a mí se me puede salir la vía venosa. Pero en cambio, cuando yo lo tengo con extensor, es mucho más difícil, ya que se desconecte y que se me pueda extravasar la bránula o esta vía venosa. Entonces, lo ideal es poner todas las vías con extensor de vía, pero obviamente, chicas, ustedes saben que tiene un costo asociado, no en todos los lugares hay extensor de vía con llave 3 pasos. Lo que sí podemos encontrar en la mayoría de los lados es la llave 3 pasos, pero si ustedes ven, es bastante incómodo cómo queda esta zona de la vía venosa, dependiendo de donde yo realicé la punción, ¿ya? Pero ante la posibilidad de que mi paciente pueda requerir una segundo matraz de suero, mejor dejo puesto esta llave 3 pasos. Ya eso es importante también.
Entonces, bueno, la llave 3 pasos, esta es la parte que va conectada a la bránula. Acá se puede conectar una bajada de suero y acá otra bajada de suero, ¿ya? Las flechas indican hacia dónde está pasando, ¿ya? Entonces, aquí estaría abierta para que pase para allá el suero y el de aquí para acá. Y así voy cerrando, porque, por ejemplo, si no ocupo esta llave, doy vuelta, ¿cierto? Esta parte y que quede bloqueada esta entrada. Si no, le voy a tener puesto un suero. Y ese es como el funcionamiento de la llave 3 pasos en general. Acá también hay extensores con vía doble que se utilizan sí o sí en pacientes UCI porque claramente van a requerir más de un tapón, o sea, de una vía venosa y de un suero. Y también hay tapones obturadores y conectores endovenosos, que acá. Por ejemplo, una paciente que salió de cesárea, que ya no tiene indicación de sueroterapia, pero le queda tratamiento endovenoso, no sé, con un antibiótico o con un analgésico, lo que hacemos para que la paciente se pueda mover más fácil es sacarle la bajada de suero, queda puesta la vía venosa y como muestra acá la imagen, se le pone un tapón. Ya se vuelve a fijar, se le ponen los mismos datos de fecha y hora que vamos a ver más adelante y se deja puesto un tapón. El tapón amarillo es un tapón obturador y conector, porque si yo se lo mostrara de la otra forma o en esta punta de acá, tiene una goma, como la que vimos que estaba en la bajada de suero que se puede pinchar. Ya se pincha con una aguja para yo administrarle medicamento a mi paciente, y hay otros tapones que son solo tapones, y que yo tendría que sacarle este tapón a mi paciente, conectar la jeringa y ahí administrar el medicamento. Por lo tanto, si van a utilizar algo, y casi siempre los servicios ocupan más o se compran más los tapones obturadores, porque son de más fácil manejo, ¿ya? Obviamente lo mismo que les dije antes, si hay una paciente que está, una cesárea, que tiene medicamento y está con este tapón, dos cosas. Primero, limpio, aseptizo con alcohol para poder administrar el medicamento. Segundo, se introduce solamente una parte, ¿cierto? Como un tercio más o menos, o un poco menos de la aguja, para no llegar tan cerca del teflón o de la vía venosa, que pueda provocarle un daño. Y lo segundo, chicas, es que cuando usted administran a una paciente que tiene un tapón, acá se forma un coágulo, para que también le avisen a su paciente que cuando yo presiono el émbolo para administrar el medicamento, van a pasar dos cosas. Por un lado, me va a costar un poquitito hasta que se destape y salga el coágulo, y lo segundo es que a mi paciente le va a doler probablemente, y le va a arder, pese aunque esté la vía venosa bien puesta, pero es simplemente por este efecto de tapón que se produce, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, aquí también les muestro otras imágenes. Ah, esta era la puntita que yo les decía del tapón. ¿Ven que hay una goma ahí? Este también, que son tapones conectores, ¿ya? Y este obviamente es solamente tapón no conector y obturador, ¿ya? Ahí para que ustedes se hagan una imagen cómo se conecta. En algunos lugares, y principalmente en la neonatología, en vez de esto del pantaloncito que yo les dije y la gasa estéril, se ocupa simplemente un tegader, ¿ya? Que es transparente y queda así la vía venosa. Entonces se utiliza esto principalmente. Ya, entonces, para que ustedes puedan saber que primero se saca una parte protectora del tegader, luego queda, ¿cierto?, esta forma que es para que ustedes la puedan tomar desde esa parte y poder retirar y finalmente queda así, solo la parte transparente. ¿Ya? Ahí está la forma tradicional, como yo les decía, con el pantaloncito, cómo se tapó la vía venosa, ¿ya? Y una segunda parte que también les puse como recordatorio que tiene que ver con los medicamentos que nosotros vamos a poder administrar a través de esta vía venosa. Acuérdense que hay frasco ampolla, ¿cierto? Que son estos de acá que vienen con en esta tapa que está estéril abajo, las ampollas. Y ahora también algunos medicamentos vienen en estas ampollas de plástico. Obviamente para evitar que uno se corte los dedos, ¿cierto? Lo importante, acuérdense de limpiar esta tapa, no es necesario porque viene estéril, esta tapa sí, y esta tapa también, con alcohol previamente a partir o abrir, ¿cierto?, la ampolla. Y algo que a mí me parece muy interesante, que no había cuando yo estaba estudiando o no se usaba tanto, es el rompeampolla. No sé si ustedes lo conocen, chiquillas. Ustedes en práctica van a tener que aprender a romper las ampollas así, a manito directo, con un algodón protegiéndose para que no se vayan a cortar, porque ustedes tienden a tomar la ampolla y hacerle tanta presión que ustedes al momento de partir la ampolla la rompen y se quiebra la parte del medicamento. Me pasó, pero muchas veces con sus compañeras, porque obviamente todavía no tienen el manejo de que la parte de abajo solo se afirma y la que se tracciona es solo la cabeza de arriba, ¿ya? Hay un punto acá
que es el punto que me tiene que decir de dónde yo lo tengo que tomar y que desde ese punto hacia atrás lo tiro, porque aquí en el gollete probablemente tiene una marca. ¿Ya? Entonces ahora que estamos más modernos, están estos rompeampollas que evitan que uno se corte en realidad cuando hace este movimiento de abrir la ampolla. ¿Ya? De hecho hay algunos que son así como monitos de matrona y cosas así para que los puedan tener, pero tienen que aprenderlo a mano primero, chiquillas, ¿ya? Entonces, si no tiene el punto, vienen otras ampollas que son con esta marca, que viene completa. Esa significa que la pueden partir por cualquier lado. La que tiene el punto me mira a mí hacia adelante y hacia atrás yo rompo la cabeza de la ampolla, ¿ok? Lo siguiente que vamos a revisar, previo a ver la técnica de ejecución del suero, son los tipos de matraz de suero que podemos tener. El más comúnmente utilizado es el 1, porque es prepicado. Ya este es el formato de matraz así como nuevo que más encontramos. El número 2 es el formato de matraz antiguo. Este matraz es blando, como que es de fácil manejo y aparte es prepicado. Pero este matraz, ¿cierto? Que acuérdense que se limpia la punta, es súper duro, chiquilla. El plástico es súper duro. Y acá viene una marca y entonces uno tiene que cortar bajo esa marca, aquí por ejemplo, para yo conectar el punzón. Entonces lo tengo que cortar con una tijera, tengo que lavar el suero, tengo que limpiar la tijera y desinfectarla y de ahí conecto el punzón, mientras que en este matraz no lo requiere, ¿ya? También están los formatos 3, que son generalmente para sueros coloides, que vamos a ver la próxima clase en sueroterapia, que son expansores plasmáticos y a veces también hay sueros glucosados. ¿Qué pasa? Que yo les muestro acá, que no se alcanza a ver, no encontré otra foto, que son como con una tapa que viene como con una parte metálica que se tira, para evitar que el suero se tenga que limpiar, porque esa parte viene estéril. Entonces queda la parte como saco una parte metálica y queda un plástico, como el del tapón obturador o el de la bajada de suero, y ahí conecto el punzón y viene como limpio, ¿ya? Pero obviamente también son mucho más caros por este mismo formato, ¿ya? Está aquí abajo el suero Minivac, que es como un suero especial, también muy relacionado con los coloides o con sueros de 100 cc, ¿ya? Viene con dos partes. Esta es la parte que viene como cubierta, esta parte azul, que es para conectar el suero, y aquí viene un tapón por si yo le tengo que administrar medicamentos al paciente. ¿Ya? Y estas son las bolsas Minivac. Y la última, que son los sueros más antiguos, chiquillas, que yo creo que son como del 70 o no sé de qué año, que era cuando todavía se esterilizaban las jeringas y todo este tema, ¿cierto? Que era como reutilizable todo, no desechable como ahora. Eran estas botellas de suero que son de vidrio, ya que casi no se utilizan, porque obviamente nosotros ahora todo es desechable, nada que se esterilice y se vuelva a utilizar, ¿ya? Eso. También en las camas nuevas de los pacientes viene un portasuero, que es donde uno cuelga el suero, y si no, hay unas especies como de portasuero que son con ruedas abajo. ¿Ya? Imagínense como donde uno cuelga, no sé, los abrigos, los sombreros, como antiguos, tienen como una forma así, pero con ganchitos para colgar el suero. Y acá les muestro una imagen de algo muy importante, que cuando ustedes entren a un servicio clínico, acuérdense, tarea, revisar el Omnicell, ver qué medicamentos tiene, los manuales, la bomba de infusión, yo revisaría el detector de latidos y después me voy al carro de paro, chiquillas. Carro de paro, tengo que saber cómo se abre, cómo se maneja, porque si no, si a ustedes les pasa que alguna paciente se choquea y le piden cosas del carro de paro que siempre está cerrado con un candado, yo podría decirle a mi colega, sabes que yo necesito conocer cómo está dispuesto el carro de paro, porque en distintas unidades puede ser distinto, dónde está el ambú, y va a estar también el desfibrilador, que también yo lo revisaría para ver cómo funciona, si es un DEA, si es un desfibrilador que es automático o es un bifásico, etcétera. Y hay generalmente acá apuradores de suero. ¿Por qué se los digo? Porque a veces en los servicios clínicos no está el apurador de suero, pero en los carros de paro sí. Este apurador de suero, imagínense que es como el mango del espigmo cuando yo tomo la presión, que se infla, ¿cierto? Se empieza a inflar, inflar, inflar. ¿Por qué? Porque pongo en el medio el suero y yo inflo con esta perilla ese apurador, y obviamente aprieta el suero para que pase a chorro, mucho más rápido cuando tengo algún shock o algún problema. Ya, para que igual lo puedan tener en consideración, que se utiliza todavía. Y acá les muestro las tablillas de fijación de la vía venosa, que ustedes, si son matronas neonatales, siempre la van a tener que llevar en sus materiales, ¿cierto? En la etapa de planificación, para, obviamente, inmovilizar a este paciente. En pacientes, por ejemplo, adultos mayores que estén con algún trastorno mental, también lo podría tener que utilizar, porque es para que no se saque la vía venosa finalmente. ¿Ya?
Y vamos a ver acá la instalación del catéter, ¿cierto? La técnica de ejecución. Voy a correr esto acá. Entonces, dice, verificamos la indicación médica, voy a identificar al paciente, me lavo las manos, ojo, acá me menciona si no es una urgencia, siempre tiene que ser el lavado de manos con agua y jabón. Imagínense el escenario, y que también les va a pasar a ustedes, que de repente empiezan a golpear la puerta de la urgencia, ¿cierto? Viene una paciente choqueada, una paciente sangrando. Yo como matrona, lo primero que tengo que pensar es tratar de ver, esta paciente es gestante, y lo segundo que tengo que tratar de hacer como matrona rápidamente, antes que se choquee más nuestra paciente, es poner una vía venosa. ¿Ya? Eso lo tengo que tener súper claro. Si la paciente está en un tema de riesgo vital, por cualquiera sea la situación, no sé, una paciente nos convulsionó y no tenía vía venosa, el lavado de manos casi pasa a segundo plano. Lamentablemente le tendrán que poner antibióticos después, pero yo no puedo ir a perder minutos en ir a lavarme las manos. O sea, con suerte le voy a pedir a la técnico que me traiga un par de material, voy a cebar rápidamente. Entonces, con mucha suerte, si es que es una urgencia, a lo mejor me higienizo las manos, si es que alcanzo, si no, no lo hago. Pero obviamente en un momento normal, ¿ya? En un momento normal, por supuesto que me voy a hacer el lavado como corresponde. ¿Ya? Eso es un dato súper importante, chicas, para que también lo puedan tener como en mente. Reúno el material y lo traslado a la unidad del paciente, preparo las telas de fijación, ya dijimos, preparo todas las telas que vimos anteriormente, siempre y cuando en mi unidad no se utilice el Tegaden, o si no me voy solo con el Tegaden. Preparo la bajada de suero, el dial flow, la bomba, ¿cierto? Cebadas y la dejo en la unidad del paciente. Compruebo la presencia del brazalete de identificación, verifico los datos, ¿cierto? Le explico al paciente el procedimiento a realizar, lo pongo en una posición cómoda y adecuada. Ya, si requiero poner abajo la manilla o hule, ya dijimos, si yo todavía mancho o no, o es una función difícil, igual. Me vuelvo a lavar las manos, ¿cierto? Lavado clínico de manos según norma. Lo mismo de la indicación anterior, si es que me alcancé a lavar las manos, porque obviamente es una situación normal, o si es una urgencia, no es necesario. Me pongo guantes de procedimiento según corresponda, selecciono el sitio de instalación del catéter. Si es necesario, ya dijimos, cuando hay suciedad visible, limpio con agua y jabón previamente. Pongo la ligadura de 10 a 15 centímetros por encima de la zona elegida a puncionar. ¿Ya? Selecciono la vena a puncionar mediante palpación y o visualización. Acostúmbrense, chiquillas, que yo tengo que estar más preocupada de lo que palpo que de lo que veo. Porque les va a pasar que cuando liguen a algunos pacientes, porque están asustados, porque tienen miedo, el paciente hace vasoconstricción y yo puedo ver una vena perfecta, pero cuando yo la voy a palpar, digo, no, esta vena no es del calibre adecuado. Entonces siempre palpación y ojalá visualización, porque me va a ayudar mucho más fácil a no perder la zona, ¿cierto? Pero hay otras venas que solo se palpan y no se ven. Pero eso es lo importante, palpar mi vena y ver el calibre. Eso es lo importante. Luego de eso voy a aseptizar la zona de punción con alcohol al 70%. Acá hay un dato, como las vías venosas, tengo que estar muy segura de cómo las voy a poner. Generalmente uno se aseptiza los dedos también. Entonces yo limpio a mi paciente y me aseptizo mis dedos por si acaso yo tuviera que volver a palpar esa vía y no tener que volver a aseptizar y limpiar. Ya eso es como un dato también. Voy a traccionar la piel, acuérdense, idealmente con la mano en forma de C, o sea, yo tengo la mano, estiro hacia abajo y funciono, no con el dedo pulgar porque si no me puedo funcionar. Y sitúo el catéter paralelo al curso de la vena con el bisel hacia arriba, formando un ángulo de 30 a 45 grados en una punción indirecta. Acá hay otro dato. La indicación siempre es punción indirecta. ¿Qué quiere decir? Si yo palpé una vena, ¿cierto? Aquí en el dorso de la mano, la palpé en este sector, no sé si alcanza a ver, no, pongamos acá, yo palpé la vena y digo, esta vena aquí está bien, está buena. Yo entro más abajo con el tutor, funciono más abajo. Si la vena yo la palpo bien aquí, entro más abajo. Esa es una opción y es como lo normal si tengo un espacio, porque obviamente aquí en la mano se va a doblar, es más complejo. Pero supongamos en las venas del antebrazo, que es para que se hagan una idea. Entonces, siempre, si tengo la vena que la palpo muy bien ahí, entro un poquito más atrás. Ahora, ojo, eso también tengo que tener como precaución y cuidado, porque ¿qué pasa? Si yo hago esta punción muy indirecta, tengo puede ocurrir, ¿cierto?, que la vena se me mueva o la vena haga una vasoconstricción y yo no la encuentre. Si yo funcioné por función indirecta la primera vez y me resultan así, bien. De lo contrario, lo que nos recomiendan siempre es que si yo no logro hacer esa función como de forma indirecta, si yo palpé la vena aquí, la funcioné desde ahí mismo. Entonces introduzco solo una parte del bisel, del tutor, que es como la aguja, y después solamente introduzco el teflón.
¿Ya? Entonces, acuérdense que ustedes van a funcionar de distintas formas. Para algunas es más cómodo funcionar de forma indirecta e introducir todo el tutor, ¿ya? Toda la aguja, que es bastante grande. A mí, en lo personal, matrona Leslie Olivares, no me gusta esa forma. ¿Por qué? Porque siento que yo puedo hacer que se extravase, ¿cierto? De romper o de reventar esta vena. Entonces, ¿yo qué hago? Funciono generalmente también indirectamente, pero yo, una vez que ya el tutor se me llena con sangre, yo de ahí introduzco solo la bránula, solo la parte de teflón y saco el fijador, que es la aguja. ¿Ya? Porque obviamente como ya llegué, es como que, imagínense, es como que ustedes llegaran acá a la vena, la puncionaron, ¿cierto? Están ahí adentro. Entonces después yo saco la aguja y introduzco solo el teflón. En cambio hay gente que funciona con el fijador hasta el fondo, pero ¿y si yo traspaso la vena? Entonces ahí tengo que tener como precaución. Entonces a mí en lo personal, yo introduzco, llegué a vena, listo. Introduzco solamente la bránula y saco el fijador. Eso es lo que hago yo por lo menos, para que igual lo tengan en consideración. Y lo mismo con la punción indirecta. Si hice la primera punción indirecta y no me resultó, en la segunda me voy con punción directa, donde yo palpé, introduje inmediatamente, puse la aguja en la punta del bici. ¿Ya? Como dato. ¿Qué más? Como dice, perforar la piel justo al lado de la vena y dirigir el catéter hacia la pared lateral de la misma. Es opcional, como ustedes se sientan más cómodos y como mejor les resulten las funciones. Funciona la vena canalizando aproximadamente 4 milímetros con catéter, que es la bránula del calibre seleccionado, de acuerdo a la vena identificada para punción. Entonces aquí está lo que yo les dije, introduzco solo 4 milímetros y, como dice ahí, si la punción ha sido correcta, se verá sangre refluir en la parte posterior del catéter. No lo van a poder ver, ¿cierto? A no ser en los videos, que se note que después empieza a refluir en la parte donde está el tapón, que yo les dije que se cae, en la parte de atrás de la bránula. Esa parte transparente como un tubito es la que se me llena con sangre, ya si yo llegué a la vena. Retiro el mandril es el fijador, donde está la aguja, ya aproximadamente 0,3. Entonces era lo que yo les decía, yo funcioné, llegué ahí a la vena porque se me llenó el tutor con sangre, ya. Entonces, ¿qué hago? Retiro un poco el fijador, porque acuérdense que en la bránula, el fijador, la punta de la aguja está más arriba y el teflón está un poquito más abajo. Entonces, como yo llegué a la vena venosa, retiro un poquito el fijador para que quede aquí en la punta solo el teflón. ¿Eh? No sé si se entiende igual, chiquillas, ahí en esa parte, pero obviamente en el taller lo van a poder repasar un poco mejor. Y como dice ahí, retiro el mandril 0,3 centímetros, lo retiro un poquito para que pueda pasar libremente el teflón y canalizo el resto del catéter venoso. Luego retirar el mandril levemente e introducir totalmente la cánula a la vena. A la vena. ¿Ya? Retiro ligadura. Acá también hay otra parte y por eso les digo, es muy variable lo que ustedes van a ver en práctica. Hay gente que una vez que llega a la vía venosa, ¿cierto? Retiró un poco el tutor o introdujo un poco el teflón de la bránula, desliga inmediatamente. Hay otra que espera introducir todo el teflón, ¿cierto? Que queda hasta el fondo adentro y de ahí recién desliga. ¿Por qué? Porque también puedo tener el riesgo de extravasación, ¿ya? Pero como les digo, va a ser variable, dependiendo de cómo ustedes la aprendan en la práctica real, ¿ya? Retiro la ligadura. Ojo acá, acuérdense, ¿por qué es importante que yo, una vez que termino de canalizar con el teflón de la bránula, que es la parte blandita, tengo que retirar el mandril? Porque aquí viene la parte que yo les digo que a veces ustedes como que se complican y se dificulta y hace que empiece a salir la sangre, ¿ya? Porque tengo la bránula en la vena, tengo abierta la parte de atrás, ¿cierto? Que es gruesa, que es donde voy a conectar el suero. Y yo una vez que ya introduje todo el teflón, tengo que sacar el mandril, que es la aguja, que es la que me está haciendo como de tapón, ¿ya? Entonces yo con la otra mano, con una de mis manos, ¿cierto? No con la que estoy funcionando, tengo que apretar en la punta de donde yo creo más o menos que quedó el teflón de la aguja, ¿cierto? El teflón de la bránula. No sé si se entiende. Ya quedó en la punta, si no después le voy a buscar una bránula como para mostrarle. Entonces yo digo, el teflón quedó, la palpo quedó más o menos ahí y tengo que apretar, obviamente apretar fuerte, chiquillas, porque estoy haciendo un tapón para que no se salga la sangre. Y lo otro importante es que por eso cuando yo hago esta presión, no tengo que estar con el tutor, que es la aguja adentro, porque si no obviamente le voy a romper la vena, ¿cierto? Voy a extravasar a mi paciente. Entonces yo presiono con una mano, con la otra saco el fijador, lo elimino rápidamente en un cortopunzante, por eso las vías venosas las debería poner con alguien que me ayude, o si estoy sola lo pongo cerca para poderlo eliminar, y de ahí mientras sigo presionando para que no se me salga la sangre, ya, que hay profesores como el profesor Juan Pablo, que usted en tercero les va a enseñar
que pongo la vía venosa y de ahí cuando empieza a presionar le levanto el brazo, porque por gravedad hago que no caiga la sangre tan rápido o que no caiga. De ahí tomo la parte que está cebada del suero, de la bajada del suero, le saco el tapón con la misma mano sin contaminar y de ahí conecto la parte de la punta de la bajada del suero a la bránula. Y después tengo que hacer un segundo movimiento, chiquillas, pero créanme que cuando ustedes, si son matronas de parto de neo, lo van a hacer sin pensarlo, con los ojos cerrados y no les va a pasar nada. Tengo que soltar la parte que estoy taponeando y tengo que ajustar, ¿cierto? Con la otra mano, tengo que ajustar la parte donde está la bránula al conector, ¿cierto? Dejarlo bien cerrado de la bajada de suelo. ¿Ya? Y ahí se cerró el circuito. Y ahí yo puedo manipular el resto, ya que es con los videos que nosotros vamos a ver más adelante, pero todo esto es muy rápido. Piensen que uno, en hacer todo esto, entre que a mí me indican un suero y yo lo voy a poner, no deberían pasar más de 2 o 3 minutos. Y entre la punción y que yo tengo conectado el suero, no deberían pasar más de 30 segundos, más o menos. Ya, así que la punción es como rápida y es de urgencia, ¿ok? ¿Qué otro dato también es importante? Cuando ustedes ya logren cerrar el circuito, lo que más tengo que ver yo, afirmando un poco por encima para que no se me vaya a salir la bránula porque se traccionó con la bajada de suero o algo, abro la llave y pruebo y digo, ah, sí, está pasando el suero, veo y palpo arriba de la bránula, que no se inflame. Les va a pasar que si pusieron mal la bránula y ustedes abren el suero, se va a armar un huevito inmediatamente, ya porque obviamente está entrando líquido a otro lugar que no es el intravascular, ¿ok? Entonces van a ver, está listo, si está pasando el suero, puedo cerrar nuevamente la llave y lo primero que tengo que hacer luego de eso es fijar la zona de la vía. ¿Por qué? Porque si no, le ha pasado, colega, entre que uno está tan apurada y entre que hace para allá, para acá, se salió la bránula. Estaba pasando perfecto, pero no alcancé a fijar y se salió. ¿Ya? Así que dato también como importante. Listo, entonces íbamos acá leyendo la parte. Retiro la ligadura, mantengo presionada la zona sobre el catéter venoso, presionando la punta del teflón a través de la piel, a modo de evitar el reflujo, instalando para evitar que refluya la sangre. Elimino el mandril en la caja de desechos cortopunzante, conecto el catéter al sistema de flevo, el tapón, a la llave de 3 pasos o a lo que ustedes hayan puesto, cubro con cubierta estéril, ¿cierto? O el tegadermo, la telita que dejamos, según norma, gasa o apósito transparente. Fijo la cánuda del teflón con tegadermo al apósito en el sitio de punción. Ya con eso ya estoy como mucho más tranquila de que ya no se me va a salir la vía venosa y que está pasando el suelo. Entonces, fije el catéter con tela adhesiva en forma de corbata antes de cubrir el resto del catéter. Si yo en mi lugar ocupan tegader, yo solamente pongo encima el tegader y con eso quedamos listos, no hay nada más. Si yo puse el apósito o la gasa transparente, pongo ese primero arriba donde está justo la salida, la conexión entre la bránula y la bajada de suero. Ahí pongo, ahí tiene que quedar esa parte. Y luego de eso, como eso no me va a fijar esa vía venosa bien, pongo la corbatita, ya antes de cubrir el resto de catéter. Entonces pongo la corbatita ya por aquí abajo y luego como que cruzo el pantaloncito. Con tela adhesiva, dejando la zona de punción libre, evitando desplazamientos. Como dice acá, en pacientes pediátricos o con agitación psicomotora, inmovilizar la extremidad en el sitio de instalación de la vía venosa con inmovilizador acolchado que evite lesiones en la piel, que son los que nosotros ya vimos. En el caso de instalar tapón o llave 3 pasos, ¿cierto? Si la vía venosa está cerrada, permeabilizar con suero fisiológico al 0,9 con jeringa de 5 cc. Eso también es importante. Si el equipo de flevo comienza a pasar lentamente, hasta asegurarse, ¿cierto? Que empieza a pasar lentamente, eso es lo otro. Cuando yo abro la llave para ver si está pasando efectivamente, porque quedó todo conectado de nuevo después de que fijé, vuelvo a ver que el equipo esté funcionando bien, ya y que no se haya extravasado, se movió, chiquillas, porque es muy fácil que esto ocurra, por eso hay que ser bastante rápidas, pero también bastante delicadas en el actuar. El equipo de flevo no lo abro completo, porque si no a mi paciente, si el líquido está llegando a otro lugar que no es el intravascular, le va a arder mucho, le va a doler mucho. Entonces lo abro lentito y empiezo a ver si es que va pasando o no. Si ya creo que en realidad está pasando bien, lo puedo abrir un poquito más rápido para confirmar, ¿ya? Y como dice ahí, antes de fijar completamente la vía venosa permeable y administrar algún medicamento o infusión de medicamento de hemoderivados, dependiendo de lo que sea, verifico, ¿cierto?, con la administración de solución fisiológica previamente. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, si le tuviera que poner a este mismo paciente que me indicaron la vía venosa un ketoprofeno, ¿qué hago yo? Primero conecto todo el suero solo,
¿ya? Y abro la llave o pruebo con suero fisiológico para ver cómo está la vía venosa. Y después le echo el ketoprofeno al suero fisiológico. No importa que lo tenga que desconectar y que voy a estar con el punzón al aire, no importa mientras yo no lo contamine, pero es para que no vaya a pasar algo tan irritante a otra parte que no sea el intravascular, ¿ya? Que se vaya a ir para otro tejido. Eso. ¿Qué más? Ya, obviamente, cuando yo abro la llave y empieza a pasar el suero, no tiene que haber ni dolor, ni aumento del volumen, ni enrojecimiento, porque eso significa que está extravasada esa vía. Si pasa alguna de estas cosas, tengo que retirar la vía venosa instalada y no hay más vuelta que darle. O sea, no puedo mantener la vía venosa. Y una vez que existe la seguridad que la vía venosa se encuentra correctamente instalada, se fija completamente. Acuérdense que pusimos dos. Pusimos el de la gasa, pusimos el pantaloncito. Volví a probar que el suelo estaba pasando bien y pongo la última gasa, ¿se acuerdan? Más grande, que es como la última protección para que no se vaya a salir. ¿Ya? Eso en los pacientes que van a quedar hospitalizados. En pabellón no les gusta mucho que nosotras matronas en general pongamos ese pantaloncito porque si se extravasa, no tengo la rapidez, tengo que estar sacando ese pantaloncito como con cuidado para cambiar la vía. En cambio, si le pusiera solamente una fijación sería como más fácil, pero también es más fácil que se me salga esa vía venosa si es una paciente como las de nosotras que van a estar con recién nacido, que se van a mover, que se tienen que hacer aseo, etc. ¿Ok? Y como dice acá, si está correctamente instalado, fijo y registro esto va directamente acá, anotado. De hecho, creo que lo vimos en una imagen, directamente en la casa transparente, y lo pongo encima un papelito blanco que dice, fecha de instalación, calibre del catéter, lo rotulo en un sitio visible, puede ser incluso con plumón, eso es lo más común, que arriba de la última tela que pusimos, ahí nosotros rotulamos con plumón la fecha, la hora y el número del año, ¿ya? Por ejemplo, si le pusiéramos una vía a alguien hoy día, ponemos, hoy estamos a 21 de abril del 2021, y le ponemos 18G. Y con eso estamos ok. Posterior a la instalación, eliminar los desechos, los cortopunzantes, los receptáculos, ¿cierto? Según donde sea, donde corresponda. Me lavo las manos y registro en ficha clínica o en la hoja DAO, que es la hoja de atención de urgencia, si ustedes están poniendo la vía en la urgencia ginecobstétrica. ¿Ya? Eso con respecto a la ejecución. Si me preguntan a mí de todos los procedimientos que nosotros vamos a revisar en la matronería, poner una vía venosa es como el que más a ustedes se les dificulta, ¿ya? Entonces, mi tarea y lo que yo les pediría es que vuelvan a repasar tanto los materiales como la ejecución de esta técnica, ¿ya? Para que igual como que le vayan leyendo y vayan viendo los videos que tenemos de apoyo. Acuérdense que hay igual algunas cosas que pueden cambiar, ¿cierto? De acuerdo al profesional que está haciendo el procedimiento, pero como les digo, en el procedimiento donde más ustedes se marean, porque hay que preparar material, hay que cebar la vía, hay que ver el suero, hay que limpiar el suero, hay que limpiar la ampolla de medicamento. Entonces hay varias cosas. Después tengo que dejar preparadas las telas y de ahí recién me voy a poner la vía venosa, ¿ya? Hay consideraciones especiales que también quiero que las revisen ustedes, ¿cierto? Que tiene que ver con los equipos, con la cantidad de horas que está en negrito. Acuérdense, no más de 96, y para nosotros, por si es pregunta de prueba, son 72 horas máximo que se va a utilizar en la vía venosa, ¿ya? ¿Qué otro dato es importante? Por ejemplo, no se pueden utilizar las vías periféricas para extraer una muestra de sangre. Si hay un paciente que está con un suero, que está con un tapón, yo de ahí mismo, aunque esté canalizada una vena, no puedo sacar una muestra para un examen, porque primero va a salir contaminada y segundo va a salir con hemodilución o puede salir coagulada la muestra, así que eso también no se les olvide. Ya, desinfectar los accesos venosos, las llaves 3 pasos con el alcohol, y varias otras consideraciones que quiero que sí o sí las revisen, porque probablemente alguna pregunta de prueba va a salir acá de la parte de las tareas que le dejé de lectura, ¿ya? Pero esta parte de consideraciones es súper importante para que las puedan ver. Les habla también cuándo se tiene que hacer el cambio del catéter venoso bránula. Acuérdense, si hay signos de flebitis, dolor, enrojecimiento, lo tengo que cambiar. Ya si se desconecta el circuito cerrado que esté estéril, lo tengo que cambiar. Y también aquí les habla cómo se mantienen los equipos de infusión conectados a los accesos venosos, ¿cierto? Cuánto tiempo máximo, etcétera, etcétera. Cómo se mantienen los circuitos cerrados y cuándo está la indicación de retirar el catéter venoso periférico también, ¿ya? En los registros, que es lo que indica el manual de procedimientos, donde se registra, acuérdense siempre fecha y hora, cómo se hizo el procedimiento, fue fácil, fue una punción dificultosa, o fue una punción fácil, ¿cierto? Sin dificultad, sin mayores inconvenientes.
el calibre, cuál es el motivo, cuál es el lugar anatómico donde la instalé, si está permeable, si hubo incidentes, el número de punciones que hice también, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí, miren, esta imagen nos había servido recién, que tiene que ver con si la punción ha sido correcta, se verá refluir sangre en la parte posterior del catéter. Esto es lo que ustedes van a ver refluir sangre. ¿Ven? Ahí no está insertado completamente la bránula, está el fijador, y era lo que yo les decía, yo hasta ahí nomás dejo el fijador, de ahí lo retiro un poco y introduzco solo la parte del teflón, ¿ya? Que es como para que se hagan una idea. Ahí están retirando, introdujeron ya la parte, ahí sí, introdujeron ya la parte del teflón, que es lo blando que va a quedar arriba, ¿cierto? Esta es una punción neonatal de matronería, y ahí están retirando el fijador. Ya, como dice, retira el mandil aproximadamente 0,3 centímetros y canaliza el resto del catéter venoso. ¿Ya? Y acuérdense que aquí cuando voy retirando es que en este caso de neo es más difícil porque alguien me tiene que presionar aquí arriba, que es en esta zona, para que no refluya sangre por acá, que era lo que yo les decía, y tampoco puedo tocar acá porque si no se contamina el circuito y tengo que volver a pinchar al paciente. Ahí está la rotulación de una vía venosa, ¿cierto? Aquí es el nombre, los dos apellidos de la persona que instaló, y la fecha, que debería ir igual con el año, pero obviamente uno sabe que no duran más de 96 horas, y el número de la bránula número 20, dice acá. ¿Ya? Acá hay una fijada con Tegader también, y esta fijada a la manera antigua, que es como ustedes igual la tienen que aprender, que es más parecida a esto, que probablemente adentro está la gasa, y aquí se ven las partes del pantaloncito, chiquillas. No sé si las alcanzan a ver. ¿Ya? Esta parte de acá del pantaloncito. Esta parte de administración endovenosa de medicamentos era la tarea que no vamos a revisar, que les habla cuando el medicamento es por infusión continua, infusión intermitente, en bolo directo, cuando se reconstituye un medicamento. Ojo que hay medicamentos que son incompatibles, es decir, yo primero pongo un medicamento y después, ¿cierto? Después de un tiempo pongo el otro medicamento porque no se pueden mezclar. Eso es un dato importante, ni tampoco los puedo estar juntos en un matraz de suero, porque a veces el médico nos dice, ya, un suero fisiológico de 500 cc con 2 dipirona y con un metoclopramida. Ya, entonces yo como matrona tengo que saber la farmacología y decir, sí, efectivamente la metoclopramida con la dipirona las puedo juntar, no van a hacer interacción, no hay problema, lo pongo en el mismo matraz. Y al revés, no, estos dos medicamentos interaccionan, entonces mejor, doctor, le pongo, no sé, supongamos, X medicamento en el matraz y el otro lo paso en bolo, o espero, o lo pongo en un segundo matraz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Creo que tengo una pregunta. Ahora, chiquillas, ahora nos vamos al descanso y de ahí seguimos viendo esta parte. ¿Ya? Así que vamos a pausar la grabación. Listo, ahí estamos grabando. Les voy a compartir la pantalla. Y bueno, lo que habíamos visto, que dejamos de tarea de la administración endovenosa, ya vimos la administración de medicamentos, cómo se administra el endovenoso, las infusiones, ¿cierto? Cuándo está la indicación médica, qué es lo que tiene que contener. Ya, ojo con el tema de los cambios verbales de algún tipo de administración, porque acuérdense que lo que no está escrito no está hecho, por lo tanto, un médico perfectamente me podría decir que eso no me lo indicó si no está de su puño y letra escrito. También algunas consideraciones generales para la administración de medicamentos por vía endovenosa, ¿cierto? ¿Cuál es el método de administración más adecuado? Ojo que este manual es del 2015, ya es más antiguo, porque tiene acá los 6 correctos de la administración. Acuérdense que ustedes van a revisar los 10 correctos de la administración. Cosas específicas que tienen que recordar, como que el fármaco debe ser preparado en el momento de la administración, está prohibido la preparación de todos los fármacos indicados en un horario de diversos pacientes. ¿Qué pasaba antes? Con ese tarjetero o esas tarjetas de medicamento iba, por ejemplo, la matrona y a la paciente Juanita Pérez le tocaba dipirona, dejaba diluida la dipirona en una jeringa. A la otra señora le tocaba una metoclopramida, la dejaba diluida y después iba simplemente administrando. No, eso no se puede hacer. O sea, yo me voy primero con la señora Juanita y después me paso a la otra señora o a la siguiente ficha clínica. Dentro de otras cosas que aparecen acá, los dispositivos estériles, la desinfección del producto, que son cosas que ya hemos ido revisando dentro de la presentación, ¿ya? También indican cuáles son los requerimientos de la administración. Yo les dije, en algunos lugares es muy estricto. Todo lo que es administración endovenosa es solo por profesional, enfermera, matrona o tecnólogo médico o incluso médico. Pudiese ser en algún caso que un médico tuviera que administrar,
pero intramuscular en algunos lugares y subcutánea pudiese ser por técnico de enfermería, pero acuérdense que la responsabilidad final termina siendo igual de ustedes, que ustedes son las encargadas, ¿cierto? Como las dueñas de casa del servicio clínico. Por lo tanto, igual, si algo no se administra bien o no se administró, termina siendo una dificultad de ustedes, así que atentas con esa parte. Ahora casi en la mayoría de las clínicas todo lo que es parenteral se administra por profesional y en algunos casos solamente los medicamentos vía oral es por TENS y en algunos lugares donde han tenido eventos adversos graves, ¿cierto? Que hubo un error humano importante, no se está administrando nada. Todo lo que es medicamento es responsabilidad profesional. Y porque también algunos profesionales sienten que si va a terminar siendo su responsabilidad, si ocurre algún evento adverso, mejor lo administran ellos, así se aseguran de no tener ningún problema. ¿Ya? Menciona el equipamiento necesario para la administración, ojo, de medicamentos endovenosos. Entonces acuérdense que está una parte que yo administro, puedo administrar medicamentos endovenosos con vía venosa o sin vía venosa, directa por jeringa y aguja o por jeringa y escal, o administrarla por un suero o administrarla por el tapón de la vía venosa que está permeable. Entonces eso es lo que describe principalmente. Indica cómo se preparan los medicamentos, liofilizados. Esta parte a mí me interesa, esta parte no es propiamente tal de la matronería, por supuesto que todo lo que tiene que ver con medicamentos y con preparaciones nos llega y nos toca a nosotros, pero estas cosas debiesen aprenderse en farmacología, pero si no es así, igual repasar esta parte, ¿ok? Cómo se preparan los medicamentos en frascos, ampolla, y así va describiendo, ¿cierto?, las distintas verificaciones, los distintos puntos importantes. Esta parte léansela, como dijeron las compañeras, es importante revisar, porque lo de vía venosa y administración endovenosa es más difícil, tiene más componentes, le voy a causar un daño mayor a mi paciente si es que no lo administro correctamente, ¿ok? También indican cómo administrar los medicamentos en bolo directo, que lo vimos ayer, cuáles son las consideraciones de las formas de administración de medicamentos endovenosos, cómo lo hacemos por punción directa, cómo lo hacemos a través de un catéter venoso, cómo hacemos una infusión intermitente, cómo hacemos una infusión continua y cuáles son los registros específicos, ¿ya? Eso con respecto a la administración endovenosa que yo les decía, estaba relacionado con la administración que vimos ayer parenteral, pero se desglosa en muchas partes y además teníamos que ver la parte de vía venosa porque también roza a la parte de vía venosa. Y nos vamos a ir con la última parte que tiene que ver con el retiro de la vía venosa. En el 90% de los lugares este retiro es realizado por TENS, tiene bajo riesgo de infección, no provoca tanta molestia ni dolor. Para eso, como material, que es la etapa de planificación, tengo que tener basurero, algodón, alcohol al 70% y un parche curita o una tela y una gasa estéril. ¿Ya? En la ejecución que hago, verifico la indicación en ficha clínica que indique específicamente retiro de la vía venosa. O sea, no es como que a mi paciente se le acabó el suero y no tiene más indicación y yo saco nomás la vía. No, porque puede ser que el médico no dejó más indicación y quiere ponerle un tapón, etcétera, etcétera. Sí, y también va a ir a criterios. Si el médico me dice, no sé, ve tú como matrona cómo la ves, yo prefiero dejar a una paciente con un tapón mientras no se pase de la cantidad de horas, que son 72, por si acaso pasara alguna cosa, ¿ok? Que le tenga que volver a poner un suero y voy a tener que volverle a pinchar, o que mi paciente, no sé, esté subfebril o esté muy adolorida, que a lo mejor va a necesitar un medicamento endovenoso. Entonces, verifico la indicación en ficha clínica, identifico al paciente, verifico el brazalete y le informo el procedimiento. Le digo, mire, le voy a sacar las telas, que a veces eso por traccionar solo los vellos de la piel les duele un poco, ¿cierto? Me lavo las manos, voy a reunir mi material, que es también básico, me vuelvo a lavar las manos, me pongo guantes de procedimiento porque puede sangrar cuando yo saque la vía venosa porque está canalizado directamente el vaso sanguíneo. Voy a cerrar el circuito si aún se encuentra abierto. El circuito es cerrar la llave del suero, de la bajada de suero, ¿ya? Retiro todas las telas para dejar la vía venosa descubierta, ¿cierto? Que la pueda ver. Y ojo, si hay gente que tiene muchos vellos, como les digo, les va a doler mucho, y hay otra gente que la tela está muy pegada y yo por más que la tire no sale, entonces yo también puedo pasarle algodón con alcohol, chicas, que corta como el pegamento, eso como tips, ¿ya? Le pido al paciente que respire profundo, pongo un algodón sobre la vía y voy traccionando suavemente, ¿ya? Una vez retirada la vía, presiono con fuerza el algodón, si cesa el sangramiento,
pongo la tela sobre el algodón o cambio por un parche curita. Elimino el material, elimino el suero en el basurero, el circuito de la bajada de suero que tiene sangre en el contenedor amarillo de residuos biológicos, acuérdense, lavado de manos y registro. ¿Ya? Eso sería como un retiro de vía venosa por si acaso alguna vez lo tienen que hacer. Algunas consideraciones que vamos a mencionar. Evaluar diariamente al paciente cateterizado buscando reacciones inflamatorias en el sitio de punción. Si hay inflamación, enrojecimiento, yo tengo que pensar que esa vía se contaminó y la tengo que sacar. También en el caso que haya fiebre inexplicable, que haya mucho dolor o sensibilidad local, porque cuando el suero está pasando hacia otro lugar, al paciente le duele, y eso es importante. Cambiar el parche curita o cambiar la gasa estéril, cada vez que sea necesario o si la tela adhesiva está humedecida. Si la tela adhesiva se humedeció es porque o el circuito de la vía venosa con la parte del suero no quedó bien cerrado o porque algo está pasando en ese circuito porque no debiese humedecerse, ¿ya? Así que eso es un signo de alarma. Si hay signos de irritación local, se deberá cambiar el sitio de punción. Acuérdense, paciente adulto cada 72 horas, en niños, en adultos mayores, en neonatos, generalmente se mantiene más tiempo porque las punciones son más difíciles. Entonces, va a ser más difícil que yo le encuentre una vía venosa a ese paciente si está más tiempo hospitalizado. Entonces, ¿qué esperamos? Si es que hay signos de infección, se retira o si no, se espera más tiempo. Pueden a lo mejor esperar 96 horas o quizá un poco más para no tener que multifuncionarlo. También tengo que revisar la presencia de aire en el sistema siempre antes de conectarlo a la vena. Recuerden, chicas, una cantidad de aire de más de 5 a 10 cc puede ser mortal en el sistema, por lo tanto no pueden haber burbujas, por lo que yo les decía cuando cebo también mi bajada, ¿ya? Otro dato que no les di con respecto a la llave 3 pasos, bueno, principalmente a la llave 3 pasos con extensor, que si yo ya preparé mi suero, conecté la bajada y le voy a poner extensor, el extensor obviamente tiene una cantidad de manguera o de espacio que tiene aire, también se tiene que cebar. No se olviden de esa parte tampoco. Y la vena puncional idealmente debe ser de fácil visión para el control de la solución, o sea, no tiene que estar tan tapado, que es lo que nos complica con este tema del pantaloncito y la tela, y que no sea tegadero, porque con el tegadero yo rápidamente voy a ver, oye, esta zona está inflamada. En cambio, con tanta tela puede estar extravasada, ¿cierto? Puede haber un pequeño huevo de que está pasando el suero en otro lado y no lo voy a poder ver. Entonces, igual siempre estar atento. ¿Qué otra consideración? Es que la administración nunca debe ser dolorosa. O sea, obviamente al paciente le va a doler la punción, pero después de eso que siga pasando el suero, el paciente puede sentir un poco frío, ¿cierto? Sentir cómo le pasa el suero, pero no le tiene que doler, ¿ya? Y en caso de dolor, siempre tengo que pensar que se extravasó, ¿cierto? Que se rompió, que se reventó. Esa es extravasación. Ya salió del lugar adecuado del intravenoso. Y no se olviden, que ya lo hemos dicho también hartas veces, pero me interesa que les quede súper claro que el manejo completo, chiquillas, de la vía venosa, desde que voy a cebar mi bajada de suero hasta que pruebo, ¿cierto?, que estén los tapones para que no se contamine, deben estar presentes los conceptos de asepsia médica y quirúrgica. No puedo contaminar. Si tengo dudas de si contaminé o no, mejor retirarme, ¿ya? Y cambiar todo para no exponer al paciente a una IES. Aquí les voy a dejar algunas imágenes de complicaciones, ¿cierto? Porque a uno siempre se le queda mucho más gráfico cuando hay infiltración, cuando hay flebitis. Ojo que la flebitis puede ser por 3 causas. Química, que es porque el suero con el medicamento se está yendo a otro lugar, entonces se inflama porque no debía estar pasando ahí. Mecánica o traumática, que es porque también se corrió la vía venosa, o por infección. Esos son los tipos de flebitis más comunes. También si hay una infección local, si hay hematomas, ojo, que puede haber necrosis de la piel, que esa sería como una de las complicaciones más graves, ¿cierto?, de este problema o de esta malposición de la vía venosa, entre otros, ¿ya? Aquí tenemos una equimosis, que es como un hematoma, pero obviamente mucho más grande, probablemente por infiltración o por algún tipo de flebitis. Acá también, ¿ya? Acá tenemos flebitis post-perfusión, que significa lo mismo, ¿cierto? Empezó a pasar medicamento y no estaba pasando en el lugar adecuado, entonces ustedes ven, está como la red venosa marcada y ahí probablemente el sitio de punción, que hasta lo desvellaron, ya que se puede hacer, si tengo que poner una vía venosa, podría ser un desvello, pero no es rasurar. Y acuérdense que el rasurar, que ya lo vimos, aumenta el riesgo de infección, ya es desvellar, ya, o recorte de vellos, no rasurar, porque el rasurar, que es como con una presto barba, saca las primeras capas de la piel y aumenta el riesgo de infección.
¿ya? Entonces ahí se ve claramente y obviamente esta es muy notorio, o sea, este paciente probablemente estuvo con la vía venosa más tiempo, nadie lo revisó, porque para llegar a estas condiciones es porque aquí es porque lo atajamos y revisamos y vimos que la vía venosa se estaba empezando a inflamar, pero acá es porque el suero siguió pasando y nadie se dio cuenta de que en realidad el paciente estaba haciendo una flebitis, ¿ya? Así que es importante también, chicas, nunca se les olvide, cuando ustedes estén en una maternidad y entreguen, reciban turno, ustedes como matrona, no importa que sean nuevas, porque a veces hay colegas que son muy antiguas y como que uno dice, ay, ¿cómo le voy a revisar las cosas si una colega antigua que sabe que a lo mejor tiene más manejo que yo? No importa, chicas, ustedes revisen. Hay dos cosas, o tres a lo mejor, que son fundamentales. Yo, recibiendo turno, siempre a mis pacientes gestantes les voy a ocultar latido, porque necesito saber en cada paciente que me van entregando que me estén entregando un feto vivo. Si el feto estaba muerto y yo no oculté latido mientras yo estaba recibiendo, el problema va a ser mío. Y en cambio, si yo recibo turno y estoy ocultando latido y la colega me entrega un feto muerto, ya el problema no es mío, el problema es de ella. Eso pasó en su turno, ¿ya? Y lo segundo, que esto es muy común en la enfermería, porque ellas no se entregan pacientes como nosotros, como con feto, obviamente, porque no tienen el ámbito de ginecobstetricia, las enfermeras muy acostumbradas a revisar las vías venosas en cada entrega de turno. Porque no me debería entregar una vía venosa que no está perfundiendo, ¿cierto? Porque si no era responsabilidad de ella cambiarlas antes de que yo llegara al turno. Entonces, no se les olviden esas cosas igual, chicas. Siempre, latido, revisar las vías venosas que me están entregando, ¿ya? Y lo otro que algunas colegas también hacen, los medicamentos. Se pasaron, se entregaron, se pusieron, porque acuérdense que están las cajas de unidosis que vimos el año pasado del Omnicell. Entonces yo rápidamente voy a saber si está todo puesto o no, o si no le pregunto a la colega que está ahí inmediatamente, ¿ya? También aquí hay infección que ya es como mayor, imagínense ahí también ya tenemos como mucho más edema, ¿cierto? Que son relacionadas con la vía intravenosa. Acá, bueno, esta fue una extravasación probablemente, miren cómo está esa mano edematizada. Y obviamente el suero siguió pasando a libre caída, probablemente bastante rápido para que llegara esta mano a esta, y estaba extravasado, entonces no estaba pasando al intravascular, estaba pasando espacio intersticial y miren cómo quedó. Acá también, ¿ya? Y esta es la que yo les decía que es la forma más grave. Yo les dije, en los pacientes neonatales usamos la extremidad inferior, que tiende a verse menos, y obviamente cuando es un medicamento fuerte, como yo les decía, un ketoprofeno, supongamos que esté pasando, entre otras cosas, antibióticos y otros medicamentos más complejos, y el medicamento siguió pasando extravasado, y lo que provocó fue una necrosis por extravasación. Entonces, esto es una iatrogenia, imagínense, para un paciente neonatal, que puede ocurrir también en un paciente adulto, y imagínense el dolor y el daño que yo le estoy provocando por no haberme preocupado de esa vía venosa. Así que siempre atentas igual, chicas, lo mismo que hablamos ayer del tema de la punción. Si voy a hacer un procedimiento, lo hago bien y reviso. ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales y tenemos que tener claridad que no queremos causarle un daño a nuestros pacientes. ¿Ok? Eso, los videos que les dejo, la bibliografía, y estaríamos ok.